Hay un dicho que dice, la riqueza se hace en las recesiones. Y si vieron mis anteriores videos sabrán que ya estamos en una recesión, por lo cual es una gran oportunidad para construir riqueza. Pero ¿cómo? Te estarás preguntando. Mientras todos pierden dinero en las recesiones porque se quedan sin trabajo, porque sus empresas ganan menos dinero, hay personas que están generando grandes fortunas. He estado analizando las formas en las cuales las personas se hicieron millonarias durante una crisis económica. En este video te voy a comentar dos métodos prácticos que utilizan grandes millonarios para generar fortunas en momentos de crisis como el actual. ¿Y cuál es el método que escogí para generar fortuna durante este año? Pero antes de comenzar, mi nombre es Agustín y esto es Trébol Finanzas. Y si todavía no estás suscrito, te invito a suscribirte, que voy a estar subiendo más videos de este estilo. Comencemos. ¿Qué sucede durante una recesión? La gente pierde poder adquisitivo y deja de adquirir ciertos productos. Estos productos que se fabricaban en masa se empiezan a almacenar y las empresas disminuyen su ganancia. Por ende, también podemos ver cómo se destruye el precio de las acciones de estas empresas. Para algunos inversores de corto plazo esto es una mala noticia, pero para la gente que compra a largo plazo esta es una excelente noticia. El verdadero inversor es aquel que desea que las acciones de la empresa que lleva bajen de precio para poder comprar más barato. Esto es el dicho de Warren Buffett, uno de los inversores más ricos del mundo, que está esperando que el mercado se destruya para empezar a comprar estas empresas. Pero a su vez hay otro tipo de personas que esperan que el mercado se destruya para tomar posiciones a la baja y ganar dinero con la recesión económica. Es el caso de Mitchell Burry, reconocido inversor que hizo una gran fortuna en la crisis inmobiliaria del 2008. Para ser breve, en el 2008 se otorgaron una cantidad de hipotecas descomunal. Se conocía como la hipoteca subprime, aquella hipoteca que se le entregaba a los inversores con mayor riesgo de impago. Se entregaron una cantidad inmensa de estas hipotecas que llevado al cabo no se podían sostener por sí mismas, no estaba ingresando el capital que estaba saliendo y esto provocó una quiebra en los bancos, comenzando por Bear Stearns y continuando por Lehman Brothers. Después de la caída de Lehman Brothers pudimos ver cómo el mercado se destruyó hasta un 56%, una completa locura. En ese entonces el conocido Mitchell Burry colocó una posición en corto sobre estas empresas y obtuvo una ganancia inimaginable. Y hoy te voy a mostrar cómo nosotros también podemos colocar una posición en corto. Te lo voy a mostrar de manera totalmente sencilla y práctica para que cualquiera lo pueda hacer. También pudimos ver cómo la cotización de los inmuebles se vio gravemente afectada, pero no todos se pueden permitir la inversión inmobiliaria, por lo cual voy a pasar a explicar una inversión que podemos realizar con solo $100. Pero antes de comenzar, aclarar que no soy asesor financiero, cada quien tiene que hacer su propio análisis y no invertir un dinero que no estén dispuestos a perder. Ahora sí vamos a ver de manera práctica cómo colocar una posición en corto si nosotros creyéramos que el mercado fuera a colapsar, que fuera a seguir cayendo. ¿Pero qué es esto de una posición en corto? Básicamente una posición en corto se toma cuando creemos que se va a destruir la economía de una empresa y la cotización de su acción va a caer. Si nosotros creyéramos que la cotización de las empresas o de una economía en particular, como puede ser por ejemplo el S&P 500, que refleja de manera bastante simétrica la economía de Estados Unidos, podemos realizar una posición en corto para este mercado. Y si efectivamente cayera la cotización, nosotros ganaríamos dinero. ¿Pero cómo se hace? Te estarás preguntando. Hay una manera de hacerlo a través de un broker. Hay mucha cantidad de brokers a lo largo del mundo y cada quien puede utilizar el que le resulte más cómodo. En este canal utilizamos eToro y si todavía no tienes cuenta o no sabes cómo utilizar eToro, lo explico todo en este video de por aquí, donde muestro exactamente cómo crear una cuenta, cómo fondear y cómo operar en el mercado. Pero si están utilizando otro tipo de broker, es muy probable que utilicen algo llamado calls y puts. Los calls y los puts son contratos inteligentes. Con este contrato nosotros tendríamos derecho a comprar o a vender el activo en el futuro. Muy conveniente si creemos que el precio de una acción va a variar a lo largo del tiempo. Ahora con eToro se realiza a través de CFDs, lo cual lo hace mucho más sencillo. Y ahora les voy a mostrar cómo se realiza. Pero antes de continuar, si este video te gusta, no olvides dejarme un buen like y suscribirte para ver próximos videos. Bueno gente, ya estamos en nuestro broker. Si todavía no tienen ningún broker, les recomiendo que primero vean este video donde explicaba paso a paso cómo crear una cuenta totalmente gratuita desde cualquier parte del mundo. Como pueden ver, tengo una orden de venta para la empresa de Airbnb. Y para colocar esta orden nos vamos a invertir, seleccionamos esta vez en vender. Una vez que seleccionemos en vender,
tenemos que establecer el importe en el cual nosotros queremos operar. En este caso le coloco $100 y el precio al cual queremos operarlo. No va a ser a mercado, sino que va a ser un precio colocado por mí para que se ejecute cuando toque dicho precio. Ahora seleccionamos el apalancamiento con el cual queremos operar, el take profit y el stop loss. En este caso voy a dejar todo igual. Podemos notar que el mercado se encuentra cerrado, pero de todas maneras me deja establecer mi orden. Ya la colocamos, ahí tendríamos dos órdenes que se ejecutarían a dicho precio cuando abra el mercado. Ahora nos vamos al gráfico, nosotros colocamos nuestra orden por esta zona de aquí arriba y si vemos el precio siempre que llegó a esta recta por la parte superior siempre terminó descontando. Si trazamos una regla al soporte inferior podemos ver que tiene más de un 21% para bajar, lo cual es una verdadera locura. Imagínense colocar $10.000, nos estaría dejando $2.100 de ganancia. Bastante interesante. Bueno gente, ya abrió el mercado, el movimiento salió como lo teníamos esperado, reaccionando en esta zona de aquí, así que nos vamos ahora a eToro. Vemos que ya ejecutó una de nuestras posiciones que habíamos puesto en corto para el papel de Airbnb. Si nos vamos a nuestro portafolio, vamos a poder ver que ya estamos con la posición en corto sobre Airbnb y una orden que quedó pendiente ya que no llegó a tocar nuestro precio objetivo para ejecutarse. Podemos ver el precio de apertura con el cual se ejecutó y la cantidad de unidades que tenemos en corto para este papel. Lo mismo podríamos hacer, por ejemplo, con la moneda del euro. En el caso que creamos que vaya a caer, pues podemos abrir una posición en corto. Ahora, si quisiéramos operar en contra del petróleo, también lo podemos hacer. Es una materia prima y la podemos operar si creemos que en el futuro se va a utilizar menos petróleo. Y lo mismo podríamos hacer con el S&P 500 si creemos que la economía de Estados Unidos se va a venir abajo. Y también podemos operar en Nasdaq, que son las 100 empresas tecnológicas más grandes de Estados Unidos. Por lo cual, si creyéramos que no va a haber un futuro para la tecnología, también podemos operar a la baja. No es el caso, personalmente creo que la tecnología tiene mucho futuro y en este canal vamos a estar hablando al respecto. Ahora voy a dejar pasar unas horas para mostrarles cómo evoluciona esta operación. Listo gente, ya estamos aquí en la cuenta, pasaron 3 horas desde que abrimos nuestra operación en corto para Airbnb y ahí vemos la evolución del mismo. Vemos que el papel nos está dejando 1,35 de ganancia por este movimiento en corto. Las otras órdenes no llegaron a ejecutarse ya que el papel continuó hacia la baja, pero tenemos esta operación que sí llegó a ejecutarse en los $99,95. Vemos el margen que nos está dejando de ganancia, 1,35, el valor en nuestro portafolio. Y si nos vamos al gráfico, vemos como el movimiento, luego de tocar la resistencia superior, realizó el movimiento que esperamos hacia la baja. Esto puede continuar de esta manera, puede seguir bajando hasta el nivel de soporte mínimo que teníamos trazado en el canal bajista para Airbnb, para posteriormente realizar un rebote en el soporte y continuar con un movimiento alcista hacia la resistencia nuevamente. Este movimiento puede llevar semanas, incluso varios meses en este caso. Y si marcamos con una recta podemos ver que nos queda hasta un 22% de bajada. No es el caso, realmente no creo que las empresas vayan a descontar tanto. Así que en mi caso en particular voy a cerrar esta posición. Simplemente tildamos los 3 puntitos y cliqueamos donde dice cierra todo. Así de sencillo se cerró nuestra posición. Nos revisaron el dinero más el porcentaje de ganancia que teníamos por la posición que abrimos. Ahora existe otra manera de generar dinero, la que utiliza Warren Buffett y la que planeo utilizar este año. Básicamente consiste en comprar cuando el precio de la acción baja. No apostar en corto, sino que apostar a largo una vez que el precio ya se encuentre por debajo. Warren Buffett, uno de los inversores más ricos del mundo, le encanta que los precios de las acciones bajen porque puede comprar mucho más barato. Y es que si vamos al S&P 500, el cual refleja las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, podemos ver tras cada caída que realizó siempre tuvo una recuperación mucho más duradera y más grande. Es por eso que Warren Buffett siempre prefiere operar al alza, y lo que voy a realizar este año va a ser la práctica de este millonario que viene realizando hace varias décadas. Si hacemos
hacemos un promedio, podemos ver que las caídas son de aproximadamente entre un 30 y un 35% y que duran aproximadamente 1.5 años. Ya llevamos un año de caída, llevamos 27% de caída en el mercado de valores, y es por eso que se acerca el mejor momento para ir tomando estas posiciones. La recuperación, como ven, puede ser muy interesante y nos puede dejar una ganancia bastante interesante, y es que siempre después de un mercado bajista viene un mercado alcista. Así se demostró a lo largo de la historia. En particular, el método que voy a comenzar a utilizar a mitad de año, donde creo que ya ha pasado 1.5 años desde el comienzo de la caída y donde creo que va a comenzar una recuperación del mercado de valores, es el método de Dollar Cost Averaging, resumido como DCA. Este método básicamente consiste en separar cierto dinero todos los meses, que puede ser un ahorro, por ejemplo, para invertirlo en el mercado, en este caso en el S&P 500. De esta manera podríamos invertir sin emociones por detrás y sin especular con los precios, sin preocuparnos por el precio del mañana. Todos los meses, determinado día, determinada hora, realizar este movimiento, separar cierto porcentaje de nuestros ingresos para invertirlo en el mercado. De esta manera vamos a tener un precio medio que a la larga, si vemos en la recuperación del S&P, nos deja una tasa nominal anual de un 8% de ganancia. Para algunos puede ser poco, pero viéndolo desde el punto de vista que estamos comprando en el piso de una caída, creo que la potencial ganancia que podamos llegar a tener va a ser bastante interesante. Y si todavía no sabes cómo comprar acciones, te dejo este video aquí donde lo explico paso a paso. Este es el método que planeo utilizar este año a partir de mitad de año. No quiere decir que sea el mejor método, pero si estudiamos la cabeza de los grandes millonarios como es Warren Buffett, es el tipo de movimiento que suele realizar. Si quieren darle un seguimiento o si quieren ver cómo evoluciona esta cartera, la voy a estar mostrando acá en el canal, así que no olviden suscribirse y activar la campanita para ver futuros videos. Y ahora te dejo con este video que te pueda llegar a interesar y nos vemos en el próximo. Chao.